Bien, entonces, vuelvo. Maquiavelo, escuchen bien, es bien interesante. Maquiavelo es el primer autor que yo leí y que, digamos, como dijo algún autor, digamos, me despertó de mi sueño dogmático. ¿Sí? Maquiavelo es un autor que habla de la naturaleza humana, ¿sí? Y se desprende de lo políticamente correcto. ¿Sí? Todos queremos poseer, digamos, esas virtudes, ¿no? De honradez, eh, digamos, ser buenas personas, qué sé yo. Maquiavelo dice, no, 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 esas cosas son el parecer, y yo voy a hablar del ser, ¿sí? Maquiavelo critica a los autores que hablan sobre repúblicas y principados que nunca existieron, y le da mucho palo a la iglesia, por ejemplo. Por eso, el término maquiavélico, ¿sí? Es algo negativo, no sé si han escuchado, qué maquiavélico que es esto, ¿sí? Porque Maquiavelo es condenado 100 años después por la iglesia y su libro es prohibido. Durante siglos se prohibió el libro de Maquiavelo, ¿tá? Porque dice que Italia está mal porque precisamente se basa en valores y en principios que no corresponden a la naturaleza humana, que no es real lo que dice esos valores, ¿tá? Y habla precisamente de la naturaleza humana. Eh, Voy a compartir pantalla. Acá, a ver si puedo ir. A mí lo que más me importa es que vean cómo él argumenta, ¿sí? Él dice que el príncipe, digamos, tiene que tener diferentes cualidades, ¿tá? Pero el concepto de cualidad no es el que entendemos nosotros por cualidad, ¿sí? A veces hay cualidades que parecen vicios, pero nos permiten conservar el estado, conservar el orden. En ese caso, ese vicio es una virtud, ¿sí? Si yo tengo que traicionar a mis súbditos, está bien, es lo que tengo que hacer para conservar el reino. Entonces, la pregunta es, ¿tá? La voy a hacer corta, ¿qué es mejor? ¿Ser temido o ser amado? ¿No? Y se los puedo preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿No? Generalmente las personas dicen, yo prefiero ser amado antes que temido. Pero Maquiavelo va a decir al final, y les adelanto que es algo que es muy interesante, Maquiavelo dice, es preferible ser temido que ser amado, porque las personas tienden a traicionar a quien aman, pero nunca a quien temen. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Maquiavelo. Maquiavelo comienza este argumento, ¿sí? Miren que después Maquiavelo es aplicado a la empresa, aplicado a muchas cuestiones, no solo a los príncipes, ¿no? Entonces, Maquiavelo comienza en este libro, ¿sí? En este capítulo, el primer paso es introducir el tema a través de un ejemplo, ¿sí? Entonces eh, ¿no? Dice, paso a las otras cualidades ya citadas y declaro que todos los príncipes deben desear ser tenidos por clementes y no por crueles. Y sin embargo, deben cuidarse de emplear mal esta clemencia. César Borgia era cruel, pese a lo cual fue su crueldad la que impuso el orden en la Romanía, la que logró su unión y la que la volvió a la paz y a la fe. Que si se examina bien, se verá que Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, que, para evitar ser tachado de cruel, dejó destruir Pistoia, un pueblo. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto mantener unidos y fieles a los súbditos, porque con castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desórdenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda la población, mientras que las medidas extremas adoptadas por el príncipe solo van en contra de uno. O sea, se los traduzco. Primer paso, introduce el tema a través de un ejemplo, ¿sí? Y dice, bueno, lo ideal es no temer a parecer cruel. Por el tema son los efectos que yo consigo siendo cruel. Porque si uno se es demasiado generoso, el reino se va a reinar el caos, digamos. Y para que yo ponga orden luego de ese caos,
lo que va a pasar es que tengo que ser cruel con todos, no con unos pocos. ¿Se entiende? Con esos pocos yo doy el ejemplo. ¿Sí? Y sigue. ¿No? Y es sobre todo un príncipe nuevo el que no debe evitar actos de crueldad, pues toda la dominación trae consigo infinidad de peligros, así explica. Acá, esta parte es importante. Sin embargo, debe ser cauto en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de todo que una excesiva confianza no lo vuelva imprudente, una desconfianza exagerada e intolerable. La prudencia es una virtud para Maquiavelo. Hay que saber dosificar la crueldad, digamos, para ser temido. ¿Sí? Entonces dice, surge de esto una cuestión. O sea, hizo la introducción con ejemplos y ahora viene el centro del problema con la argumentación. ¿No? Entonces dice, surge de esto una cuestión. Si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez. O sea, el ideal es ser temido y amado a la vez. Pero esto es difícil, puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque la generalidad de los hombres, porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos por el lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pues como expliqué antes, ninguna necesidad tienes de ello. Pero cuando necesidad se presenta, se rebelan. Y el príncipe, que ha descansado por entero en su palabra, va a la ruina al no haber tomado otras providencias. Porque las amistades que se adquieren por el dinero y no con altura y nobleza de almas, son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Los hombres tienen menos, esta parte, los hombres tienen menos cuidado de ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Piensen en su vida, estimados y estimadas, piensen en donde trabajan, en los jefes, en patrones. Piensen si no es más fácil, digamos, desafiar o no hacer caso al que es bueno, al que es generoso, al que es negociador, al que es, este es mucho más difícil. Pasa con los profes también. Vean, piensen eso, ¿sí? Porque el amor es un vínculo de gratitud de los hombres que perversos por naturaleza rompen cada vez que pueden beneficiarse. Pero el temor es miedo al castigo y eso no se pierde nunca. En otras palabras, las personas tienden a traicionar a quien aman, pero nunca a quien temen. ¿Sí? Entonces, introducción con un ejemplo, acá el argumento. Y ahora un detalle importante. Eh, no obstante, vean acá, no obstante lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio. O sea, ser temido, pero no odiado. Traduzcan temido por respeto. ¿Sí? Yo puedo respetar a alguien, pero no tengo que odiarlo. ¿Sí? Pues no es imposible a la vez ser temido, pero no odiado. Y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando haya justificación conveniente y motivo manifiesto. Pero sobre todo, abstenerse de los bienes ajenos. Vean esta parte, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. O sea, el ser humano se olvida antes de la muerte de sus seres queridos, pero nunca se olvida de alguien que le robó su patrimonio. Esto es lo que dice Maquiavelo acerca de cómo evitar ser odiado. Piénsenlo, cuando nos ponen impuestos, los odiamos, del partido que sea. Ay, cuando me suben la nafta, cuando me suben, los odiamos porque, ¿se entiende? O si hay una expropiación y nos quitan algo que sentimos que es injusto, ¿sí?
ahí los odiamos, de cualquier partido, ¿se entiende? Porque nos tocan nuestro patrimonio, ¿sí? Nuestro estilo de vida, ¿se entiende? Entonces, hay que ser temido, pero no odiado, ¿sí? Bueno, luego, vuelve a insistir con más ejemplos, a que no los voy a decir, pues son ejemplos, porque repito, Maquiavelo basa su argumentación en las cosas que han pasado en la vida efectiva, en lo real, en lo que sucedió, ¿sí? Luego entonces manifiesta más ejemplos y al final llega a la conclusión, en la última página, dice, en el último párrafo, dice, volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer depende de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio. Bien, entonces vean cómo se construyó el argumento, ¿sí? Comienza con ejemplos, presentación del problema, temas a evitar, más ejemplos y a lo último, la conclusión. Porque hay diferentes maneras de presentar una argumentación. Yo podría, o Maquiavelo, podría haber presentado este párrafo final, podría haberlo presentado al principio, ¿sí? Y luego poner ejemplos. Entonces, a lo que voy es que no hay solo una manera de argumentar, ¿sí? Pero necesariamente tiene que haber un orden, ¿sí? Tiene que haber un orden para transmitir una idea, ¿sí? Y los ejemplos, chiquilines, utilizar ejemplos es muy importante, ¿ah? Y utilizarlos bien. Porque si yo elaboro un ejemplo mal elaborado, si yo aplico un ejemplo mal elaborado, psicológicamente se da un fenómeno de transferencia entre la negatividad del ejemplo hacia el argumento. Entonces cae mi argumento porque el ejemplo fue malo, ¿sí? Eso es parte de un texto llamado Lógica Viva, que es de Ferreira, que habla precisamente de cómo usar ejemplos, en qué momento usar ejemplos, ¿sí? Y hay que pensarlos, los ejemplos. Acá él toma ejemplos de la realidad y fortalece su argumento con esos ejemplos. ¿Ah? Y bueno, por ahí iría, digamos, la clase. No es lo mismo estar presencialmente, en la cual podemos entablar una discusión más fluida, pero básicamente yo quería dejar claro esto, ¿sí? El argumento de la carta del jefe Seattle y ahora el argumento de Maquiavelo, que simplemente lo hago para que ustedes aprecien que hay diferentes maneras de argumentar. ¿Bien? ¿Algún comentario quieren hacer de este texto? ¿Coinciden con Maquiavelo? ¿Piensan que no? ¿Que está mal? ¿Prefieren ser amados antes que temidos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? Uno prefiere ser amado, pero en base a esos dos ejemplos que él presenta, Ujú, está bueno también, ¿no? ujú. Bien. Es que nosotros estamos como, en este sistema, estamos como, obvio, todos queremos ser amados, pero es verdad, depende Pero en el qué ejemplo que él da circunstancia. también, ¿no? Al ser temido es también otra realidad, ¿no? Ya, depende en qué circunstancia. Imagínate, no sé, un jefe o una jefa en un sector, no sé, de la intendencia o de una empresa grande, que sea demasiado generoso, demasiado flexible, demasiado bueno, digamos. Generalmente, las personas, según Maquiavelo, van a abusar de esa generosidad. ¿Se entiende? Ah, hoy falto. Ah, faltá, no pasa nada. Mañana, no, no hice el trabajo, bueno, está, lo arregla. Y eso genera, ¿sí? A la larga, un caos. En cambio, falta con aviso. Sanción. Entonces, si es cruel de entrada, digamos, la conducta del resto va a cambiar. Es como que él siente un precedente al poniendo límites, ¿verdad? Exacto. Genera un dispositivo ahí grupal que precisamente ser temido, no odiado.
¿Se entiende? Porque en el caso, no sé, de una empresa sería, bueno, tenés la falta y además te suspendo. Y también hay que ser prudente a la hora de poner las sanciones, porque no es lo mismo que yo falte porque tengo a mi hija enferma, a que yo falte porque me voy el fin de semana a Rocha, y como me fui a Rocha el fin de semana, estaba tan lindo que llegué tarde y me dormí. Y no es lo mismo. ¿Se entiende? Son argumentos de peso diferente. ¿Ah? Entonces, también se aplica a la vida. Piénsenlo en la vida cotidiana, en sus trabajos, en las clases, en lo que sea. ¿Sí? Maquiavelo se aplica mucho, ya les digo, en la empresa, y bueno, los grandes monarcas de la historia han leído a Maquiavelo, porque Maquiavelo detecta ciertas características de la naturaleza humana. ¿Sí? Y es discutible, porque obviamente todos estamos influenciados por la moral cristiana que tenemos, occidental, ¿no? Pero Maquiavelo habla de lo que pasa efectivamente en las relaciones entre las personas, ¿no? Todos decimos, no hay que engañar, pero en los hechos las personas engañan. No hay que mentir, pero la gente miente. Entonces, si yo me baso en cómo se debe de vivir y no cómo se vive, seguramente fracase a la hora de llevar mis conductas a la vida real. Porque establezco mis conductas en el deber ser y no en el ser. ¿Sí? Eso es lo que dice Maquiavelo, y gracias a eso él ha trascendido muchos años y generaciones, y se sigue trabajando. Esto en la Facultad de Derecho se da mucho, también historia de las ideas. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo más? ¿Está bien? Ha sido un día de calor, ¿no? Todos están cansados. De mi parte, bueno, yo les agradezco que se conecten, para mí es importante, está bueno. Los invito, el que quiera ir, vaya la semana que viene. El que no vaya, no se preocupe, que yo pongo el Zoom y lo grabamos. Voy a trabajar un tema bien importante, que es tipos de razonamiento y falacias, ¿tá? Para la clase que viene. ¿Tá? Tipos de razonamiento: deducción, inducción, analogía, y veo si podemos trabajar abducción, y después, bueno, falacias. ¿Tá? Pero paso a paso. Les voy a subir ahora una tarea, si quieren no, les subo una tarea de esto de argumentación, que lo más importante es esa pregunta de que ustedes puedan detectar cuáles son los elementos de la argumentación y la diferencia entre persuadir y convencer. ¿Tá? Eso es bien importante. ¿Tá? Y bueno, si les parece bien, cerramos por acá. Gracias por todo, profe. Nos vemos. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Y bueno, estamos a las órdenes. Gracias. Chao. Gracias. Profe, nos Descansen. vemos. Chao, gracias. Nos vemos.